A continuación, Santiagro. ¿Qué tal, amigos de Santiagro? Viendo el campo. Seguimos en nuestro recorrido por el departamento de Boyacá, siempre mostrando todo lo que tiene este hermoso departamento y bueno, no solamente Boyacá, sino el centro oriente colombiano, donde estamos enfocando estos contenidos formativos, además de Santiagro, viendo el campo. Llevar no solamente aprendizaje, no solamente llevar información técnica, sino también compartir lo que instituciones, lo que emprendedores están haciendo día a día por mejorar la agricultura de nuestro país. Hoy, pues, nos vinimos a mi alma mater, a mi gloriosa UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde estamos precisamente ahora en el laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía, en donde hoy queremos en 3 capítulos mostrar cómo es que funciona un laboratorio de suelos agrícola, cómo funciona o mejor, cómo son esos procesos, ese ABC que siempre he denominado yo en mis contenidos, el ABC de nuestros cultivos, de nuestros emprendimientos, pero esta vez quiero mostrar el ABC técnico, el ABC del proceso o los procesos de determinación de fertilidad de nuestros suelos a través de las muestras de suelos, que también es un tema importante que hemos venido también promoviendo en nuestros agricultores, de que siempre hagamos un diagnóstico de nuestros suelos para determinar su fertilidad a través de una muestra de suelos y procesada en un laboratorio como el laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía de la UPTC. Entonces vamos a estar estos 3 capítulos, como les digo, en el laboratorio de suelos, mostrando cada uno de los procesos del laboratorio, precisamente para determinar la fertilidad de nuestro suelo y cada elemento, bueno, cómo se procesa, cómo se determina que nuestro suelo tiene una deficiencia o un exceso, cómo determinamos la condición física de nuestro suelo en estos laboratorios, cómo determinamos aparte de lo físico, lo químico, su pH, su capacidad de intercambio catiónico, la salinidad de nuestros suelos, en fin, y que a su vez nos permite, bajo una interpretación que acá mismo precisamente en este laboratorio nos dan una interpretación, y además, como pocos laboratorios en el país, nos dan una recomendación adicional con base en esa interpretación de estos análisis que aquí se realizan. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Vamos a tomar desde el comienzo. Vamos en estos 3 capítulos a mostrar, como les digo, ese camino que toma una muestra de suelos para determinar la fertilidad de nuestros suelos agrícolas acá en el departamento de Boyacá, bueno, en Colombia, porque este laboratorio, como digo, es reconocido a nivel nacional, y también pues vamos a ver que tiene muchos convenios con algunas instituciones nacionales, y bueno, aprendamos sobre un laboratorio de suelos agrícola, cómo se determina cada elemento, cómo se determina la física y la química, interpretación y recomendación para nuestros suelos y para nuestros cultivos acá en la UPTC, Laboratorio de Suelos. Ya en nuestro Laboratorio de Suelos de nuestra Facultad de Agronomía de la UPTC
empieza ese proceso de cómo se recepciona una muestra de suelos y empezar todo ese análisis y toda esa verificación o descripción de los elementos, vuelvo y digo, de la parte física, de la parte química, pero todo tiene un comienzo. Entonces, ese comienzo es la recepción de la muestra acá en el laboratorio. Hay una persona encargada para ello y ella pues nos va a contar. Ella se llama Daisy Rincón. La señorita Daisy Rincón, ¿cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Acá molestándolos, No, ninguna molestia. acá para enseñarle a nuestros televidentes y a nuestros seguidores de Santiago viendo el campo, de cómo es que todo el camino, ese ABC que recorre una muestra de suelos para determinar exactamente cómo debemos fertilizar o para hacer nuestro plan correcto de fertilización para nuestros cultivos. Sí, entonces, señor. Daisy, cuéntanos por favor, cuando yo llego como agricultor, tomé mi muestra de suelos, que bueno, ya lo habremos aprendido en otro de nuestros episodios, que seguramente vamos a tener eso de la toma de las muestras de suelos, porque también es necesario desde el comienzo, desde el inicio, saber tomar la muestra de suelos. Entonces, ya la muestra tomada, llega acá, llego yo como agricultor, me presento en esta ventanilla. Esta ventanilla que es Cuéntanos, el por favor. ingreso de la muestra del laboratorio de suelos, parte física. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es recibir la muestra y verificar que hayan tomado hayan hecho la toma de la muestra correcta, que el peso sea el correcto, el ideal, el que se les está informando en la ficha técnica de información. Y ¿Cuánto luego, es el peso de Daisicita de mínimo o máximo de una muestra a traer? Para decir también a nuestros agricultores. 1 kilo, no menos, pues porque según el análisis que lleguen a realizar. Por decir, para hacer la caracterización, pues necesita menos, pero pues a veces sale demasiado roca, entonces necesitamos, lo ideal es 1 kilo a más, no menos. No menos de 1 kilo. Sí, señor. Ok. 1000 gramos de muestra, eso sí efectivamente pesa La bolsa, aproximadamente 1 kilo. como pueden ver, no tiene que estar, cuando tomen la muestra, no, la bolsa no puede estar, tienen que verificar que no vaya a estar contaminada, porque eso cambia los resultados, altera los resultados. Una bolsa limpia. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué sigue? Luego les doy la ficha, la hoja técnica de información, que es esta. ¿Qué datos nos da esta hoja técnica? Aquí nos da el nombre del propietario, la finca, la vereda, los datos, el municipio, el correo, que es donde nosotros realizamos el envío del resultado, y todo lo que nos pregunta sobre la muestra, que es la profundidad a la cual tomaron la muestra, la superficie aproximada del lote en hectáreas, la altura sobre el nivel del mar, el cultivo para cuál queremos hacer el análisis, también el drenaje pues, del lote. La topografía, qué tipo de químico le agregaron el último año, porque eso pues, es muy importante. O sea, verificar. En esta planilla ustedes verifican qué fertilizantes o qué enmiendas utilizaron antes de tomarlas. Exacto. Antes de tomar la muestra. Sí, aquí en esta parte de la hoja técnica hay una parte que dice anormalidades, observaciones. ¿Para qué es esta partecita? Para que el agricultor nos indique si de repente hubo alguna anormalidad o las cositas se le estuvieron dañando, o si de repente, no sé, ellos quieren que nosotros les recomendemos. Si hubo alguna inundación, sí, por ejemplo, algo que haya pasado eventual algo atípico que haya ocurrido en el lote. Bien. Luego, ¿qué me dispongo yo a hacer? Está la muestra, entonces aquí tenemos un número interno que sería este. Aquí este análisis dice caracterización, sí. Entonces ese sería el tipo de análisis para esta muestra, entonces le doy un número interno que tenemos aquí en el laboratorio y luego de este proceso, entonces se le genera la factura. Nosotros aquí tenemos el pago, hay dos opciones, se puede pagar por Recaudo Online, por PC, o aquí yo le puedo generar la factura y ellos pueden pagar en Bancolombia, en La Vivienda, pueden pagar en un punto, Bancolombia también, en un punto red. ¿Hay cuántos tipos de análisis? Tenemos el análisis un análisis que es fertilidad, que es uno de los más sencillos. Aquí tenemos el de caracterización, tenemos el completo más boro y azufre, completo con nitrógeno, con cationes solubles.
tenemos de todo tipo de análisis, incluso tenemos también análisis para riegos de cultivos, para los riegos de agua. Análisis de aguas. Sí, señor. Vea, eso es otro Entonces tema tenemos interesante. completos, hay de todo, dependiendo para el cultivo que lo necesiten, porque pues aquí se recomienda pues el de cítricos, que es pues el análisis azufre, boro y completo, o sea, completo más boro y azufre. Sí, para el caso de Para el cítricos. caso de cítricos, para pasto, pues ya según el tipo de pasto, pues se recomienda una caracterización o un completo, dependiendo lo que ellos vayan a cultivar. El que más se hace, ¿cuál es? Por lo general la gente viene a la fija, al completo más boro y azufre. Y ese en costos, ¿cómo varía? Con caracterización te valdría 64.000. El completo te vale 149.600 y el completo más boro y azufre 81.900. Entonces siempre la variación pues no es mucho. El análisis de agua completo te vale 46.000. Y exactamente, por ejemplo, si yo quiero saber la diferencia de precio, pues es entre uno de caracterización y uno completo. ¿Por qué la diferencia en precio? Pues la diferencia es porque, bueno, caracterización a ti no te dan recomendación. Como tal, aquí en el laboratorio se le empieza a dar recomendación para el completo, pues porque es la nueva resolución que salió del año pasado. Entonces, pues uno recomienda el completo para que le den su recomendación, para que todo les salga, pues lo ideal es que ellos queden contentos, que se sepa qué es lo que tiene el suelo. Entonces, pues por la caracterización es como para tesis, como... Sí, el de caracterización solamente me da los datos... de textura, pH, conductividad, sí, o sea, sí sale la información, pero sin interpretación alguna. Sí, no te dan la recomendación. Ni interpretación, sino solamente salen los números, los datos, sale únicamente el dateo, el data pues de los elementos y de el tema físico también, de lo químico y lo físico, pero no hay ni interpretación ni recomendación tampoco. Entonces, a partir de la recomendación la iniciamos de completo, que es como su nombre lo dice, es muy completo, tiene todos los elementos que el suelo pide. Por eso la diferencia en precio y por eso obviamente la calidad de la recomendación y la interpretación, pues hombre, acá con el profesor Fabio, que también al final de estos programas hablaremos con él y él nos indicará cómo es ese proceso de interpretación y recomendación. Por ahora, pues bueno, sabemos que ya ingresó a nuestra muestra, hay unos datos precisamente acá que nos mostrabas, la hoja técnica de información, donde se coloca, es como cuando va uno al laboratorio también a tomarse sus muestras el médico lo manda pues a tomarse sus muestras y hay que dar una información. Incluso esta hoja técnica tenemos también algo muy bueno que pues los agricultores se pueden acercar, porque por aquí, por la parte de atrás, está cómo se debe tomar la muestra, está totalmente especificado cómo se debe tomar la muestra, la cantidad, o sea, todo completísimo está ahí por detrás. Sí. Y ya pues si él quiere llevar la muestra a la diligencia él mismo, no tiene ninguna... Sí, perfecto. Sí, no, excelente, porque vea, le da a usted la indicación específica o las instrucciones para tomar la muestra, cómo ha de ser la profundidad, también dónde se deben tomar, dónde no se deben tomar, qué se debe mostrar y bueno, la información que requiere el laboratorio, ¿no? Sí, señor. Como tal. ¿Qué más? Luego yo tengo un registro de usuarios, que es donde tengo desde el número 1, desde la muestra número 1 que me ingresó. Entonces, desde la muestra número 1, mira, ahí está la base de datos, que es lo que lleva uno. Ese es el formato que yo... Ahí va una relación del usuario, teléfono, su correo electrónico, el nombre de la finca, la vereda, municipio, departamento, las coordenadas de la finca también, mire. Todo. Mire, el valor. El tipo de análisis, el cultivo para lo que se tomó la muestra. Ya, está. Ese es un registro y hasta una fecha programada de entrega de resultados. Sí, señor. Exacto. Muy bien. Luego hacemos aquí, que es el proceso que me toca hacer a mí. Luego este es un formato en el que yo paso lo que ellos, todos los datos de la ficha técnica, los tengo que pasar acá a este formatico, y es lo que yo envío a la parte química para que ellos ahí anexen los datos tanto físicos como químicos, y es lo que se les envía al agricultor. Perfecto. Ese es el proceso que se inicia en cada muestra. Entonces, bueno, por esa ventanilla es que entran estas muestras, se hace todo este proceso administrativo también, porque pues obviamente hay que numerar y ordenar. Nosotros, como tú lo ves,
tenemos un número, que ese es el número interno del laboratorio que manejamos nosotros acá, pero igual el usuario también, ellos tienen su número, que es el número de IT, un número como tal, que está acá, mira. Espérame que se me perdió. Ellos pueden colocar, por decir, muestra número 1. Aquí puede ir un número de IT. En este caso es cuando hay proyectos. Estas son muestras pues, de un proyecto que tenemos Vive Colombia. Ah, ya, ok. Entonces, el número de IT, pero ¿para qué cultivo? Esto es para cultivo de pasto. Para pastos. De Maripí, sí, señor. De Maripí, Boyacá, saludos a los. Y luego, ¿qué proceso pasamos a hacer? Yo voy colocando, dependiendo del numeral, como en orden, para que ya se empiece el proceso físico, que es la textura y pues ya hay... Ya viene la determinación de temas físicos de esta muestra. Sí, perfecto, entonces, bueno, continuemos con ese tema de análisis físico de nuestra muestra. Y gracias, Daisy. No, señor ingeniero, con mucho gusto entonces, por aquí. Acá ya vamos en la A de nuestro ABC, vamos por la B. Sigamos con ese tema de análisis físico de nuestra muestra. Ya seguimos. Entonces aquí ya están numeradas y clasificadas nuestras muestras cuando ingresan acá al laboratorio. Ahora vamos acá con el ingeniero David Reina, que es uno de los profesionales encargados acá del área específica de lo que tiene que ver con la física de los análisis de suelos. Ingeniero David, bienvenido a Santiagro. Ingeniero, muchísimas gracias y pues muchísimas gracias por la invitación y darle una bienvenida al laboratorio de parte de la UPTC a todos los televidentes y quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias, ingeniero David. Bueno, ya llegó seleccionada, clasificada, numerada la muestra de nuestros agricultores. Arranca este proceso de determinación física, ¿cómo es? Listo, para explicarles un poco, lo primero que nosotros hacemos después de que ha sido clasificada y enumerada la muestra y de que tenemos todos los datos de interés de nosotros para el laboratorio, básicamente nosotros vamos a extender la muestra sobre papel y sobre plástico como se muestra y básicamente dejamos secar. Este secado tiene que ser al ambiente, tiene que ser al aire. Entonces digamos que es un poco demorado y no lo podemos realizar en estufa o bajo altas temperaturas. Después de que se seca, nosotros vamos a tener que pasar este suelo por una malla de 2 milímetros. Esto con el fin de esta es la malla, sí señor. Entonces esto con el fin de que nosotros podamos determinar toda la parte mineral en las partículas más pequeñas del suelo. Perfecto. Yo pregunto algo, ingeniero. A nuestros agricultores hay que indicarles también desde el momento de la toma misma de la muestra que no debe venir tan húmeda esta muestra. No tenemos ningún inconveniente. Digamos que la humedad del suelo es una característica normal que no depende de los agricultores y de los productores y que puede llegar hacia el laboratorio. Nosotros como laboratorio básicamente lo que vamos a hacer es que va a demorar un par de días más el secado al aire, pero no va a afectar en absolutamente nada del análisis. Bueno, lo que pasa es que a veces después de un invierno o de un lote anegado de pronto no es tan... Exactamente, digamos que no tiene ningún inconveniente. Como muestra de laboratorio, en cualquiera de los estados en los que se encuentre el suelo, podemos realizar el análisis. Digamos que simplemente lo único es que se nos va a alargar un poco el tiempo de secado, pero el resultado no va a afectar en absolutamente nada. En promedio, ¿cuánto puede durar una muestra en este secado ambiente? En este secado ambiente, de 2 a 3 días con una humedad normal. Si ya vamos a un suelo más húmedo, ya podemos llegar a tener 4 o 5 días. También depende del tipo de suelo que nosotros vayamos a analizar. Si ustedes como interesados en traer el suelo al análisis al laboratorio, podemos decirles que entre más oscuro el suelo, más materia orgánica va a tener, más recepción de agua va a tener y va a durar más tiempo húmedo. Ese tipo de muestras más orgánicas van a durar mucho más tiempo en secar. Bueno, ¿qué sigue entonces, ingeniero? ¿Para dónde Listo, vamos? Sigamos por este lado. Pasamos a la parte más básica de lo que es la determinación física en el tema de suelos. La parte básica en la determinación de la física de suelos es la parte textural. Digamos que la textura del suelo es un análisis diagnóstico que tanto los productores como los dueños de la finca o en las casas de los televidentes se puede realizar de una manera fácil
pero va a ser una medición cualitativa. Nosotros acá en laboratorio lo que hacemos es una medición cuantitativa, en donde las tres fracciones básicas de la textura del suelo, que son la arena, el limo y la arcilla, nosotros las vamos a cuantificar y les vamos a decir qué porcentaje exacto de cada uno de estos tres elementos va a contener su suelo. De acuerdo a esto, después podemos hacer un análisis en un triángulo textural, que es una teoría, la parte teórica, donde ya vamos al diagnóstico más exacto de la clasificación del suelo que se tiene. Ok. Bueno, la textura. Bueno, ¿para qué como agricultor me sirve tener esta determinación en estos porcentajes? ¿Para qué sirve la textura en un análisis de suelos cuando de pronto la mayoría de agricultores estamos pensando no, necesito es más que todo la parte química para saber con qué debo fertilizar o si debo colocar alguna enmienda o algún correctivo? Claro que sí, digamos que la parte, como lo decía anteriormente, la textura es la parte básica. La parte básica de la física de los suelos. ¿Qué es la física de los suelos? Básicamente es cómo se va a comportar el agua y cómo se va a mover el agua en los suelos. Entonces, de acuerdo a la clasificación textural, nosotros vamos a tener unas modificaciones y ciertas tendencias a cómo va a ser ese movimiento del agua en el suelo. Digamos que para los agricultores es completamente esencial saber esto, ya que partimos del riego. Digamos, podemos llegar a saber, de acuerdo a la clasificación textural, temas de riego, cómo se debe drenar, parte básica. También para este tema hay otros análisis complementarios. También podemos saber cuál debe ser la densidad aparente relacionada al tipo de suelo. Digamos que la densidad aparente es un valor que es muy básico también, que nosotros acá en laboratorio también lo sacamos, y que nos va a mostrar si el suelo al cual están queriendo cultivar o al cual quieren proceder va a tener procesos de compactación. Digamos que, por ejemplo, cuando hacen pausas entre los cultivos y dejan de sembrar y hacen colocación de ganado para ganadería en el lote y demás, el pisado del ganado va a hacer que aumente esa densidad aparente, y ese aumento de densidad aparente va a depender mucho del tipo de textura que nosotros vamos a tener. Entonces, digamos que tiene varias funciones claras, y al ser parte del movimiento del agua tiene que ver con fertilización, tiene que ver para sistemas un poco más complejos de temas de fertirriego. Todo este tema es muy interesante. Ya, en este caso, bueno, cuando se hace ese sobrepastoreo del que habla el ingeniero David, es un daño a la estructura, ¿no? Exacto. Además que hay que diferenciar, ¿no? Que es la textura de un suelo y la estructura de un suelo. Exactamente. Digamos que nosotros como textura vamos a saber el porcentaje de cada uno de estas tres fracciones minerales que van a ser la arena, el limo y la arcilla. Ya como parte estructural son las formaciones complementarias que nos van a hacer. Digamos, en la parte estructural tiene que ver sobre todo la arcilla. Entre más porcentaje de arcilla tengamos, va a haber una mejor estructura, el suelo va a ser un poco más estable. Entre menos cantidad de arcilla va a ser un poco más inestable. Es el caso de los suelos oscuros. Los suelos oscuros van a tener altas cantidades de limo y un poco menos de arena, pero sobre todo bajas en arcilla. Ese tipo de suelos, que son los que generalmente encontramos en esta zona de Boyacá, van a ser un poco más susceptibles a movimiento de masas, a pérdida de suelo. También como manejamos tema de pendientes en esta zona, entonces ahí es cuando, con ayuda de las lluvias o de riegos que han sido demasiado altos, va a haber pérdida de suelo y vamos a tener problemas de escorrentía. Muchas veces de pronto puede ser necesario que en el formulario que se llena al ingresar la muestra, el agricultor también coloque ese tipo de condiciones de estructura que pueda tener, seguramente la topografía, sí, digamos, las inclinaciones. Que como parte básica de la información que nosotros solicitamos, entre estas está la parte topográfica. Ya como la parte estructural, y nosotros ya la podemos analizar un poco más, tanto con la textura como con el color del suelo y con la zona de donde viene el suelo. Entonces eso ya como que nosotros lo podemos analizar un poco más en laboratorio. Ya como para proceder un poco más sobre como laboratorio, cómo le realizamos y cómo explicarles a los televidentes un poco de cómo es. Digamos que nosotros tenemos acá estas probetas de 1000 mililitros. Después de que ha sido tamizado el suelo, nosotros tomamos 40 gramos del suelo,
que nos traen ya seco, ya tamizado, y los colocamos en estos vasos. Después de tenerlo en estos vasos, nosotros le agregamos una solución de hexametafosfato de sodio. Digamos que para saber nosotros la textura tenemos que hacer dos dispersiones de los materiales, una química y una física. Esto hace parte de la dispersión química. Lo que es el hexametafosfato de sodio con carbonato de calcio va a hacer que las partículas de arena, limo y arcilla sufran una fracción y se separen para poder cuantificarlas. Después de que duran acá 10 minutos en presencia del hexametafosfato de sodio, nosotros pasamos a esta zona, la zona que va a ser la disrupción o la ruptura de estas estructuras, o la separación más bien mecánicamente. Nosotros la colocamos aproximadamente a 3000 revoluciones durante 5 minutos, y de esta manera vamos a hacer que todas las fracciones minerales sean totalmente separadas. Después de que pasamos a la parte mecánica, terminamos, nosotros vamos a hacer uso ya de las probetas. Digamos que inicialmente este va a ser el estado en el que las vamos a tener. Vamos a hacer la adición de nuestro suelo y vamos a llevar a volumen, a 1000 mililitros. Ese volumen nos va a servir para tener el control de cuánto va a ser el aumento o la disminución del nivel. Adicional a eso, vamos a manejar este equipo muy sencillo, pero que es muy importante. Como las fracciones minerales son diferentes y de diferente tamaño, nosotros vamos a tener diferentes densidades y diferentes pesos. Este es un hidrómetro o densímetro, básicamente es lo mismo, y nosotros lo que vamos a hacer es ponemos en agitación nuestro suelo, agitamos durante 30 segundos de forma rápida, y lo que vamos a hacer es que todas esas partículas queden en movimiento en el agua, que las que están en la parte de abajo asciendan y las que están arriba que generen movimiento. Después de eso nosotros vamos a esperar 40 segundos y vamos a tomar medida con el hidrómetro. ¿Por qué 40 segundos? 40 segundos porque teóricamente hablando las arenas, que son las partículas más grandes, van a demorar 40 segundos en sedimentarse, en caer. En la parte de arriba vamos a tener lo que son limos y arcillas. En ese caso entonces el densímetro nos va a decir cuánto ascendió el nivel y hasta qué nivel vamos a tener en porcentaje de arenas y arcillas. Ese va a ser nuestro 100% y vamos a restar lo que va a ser nuestra fracción de arena que ya cayó, y así la vamos a poder contabilizar. Después de esto tenemos que esperar 2 horas. 2 horas precisamente porque a las 2 horas cae el limo, digamos que son las partículas medias. A las 2 horas que cae el limo volvemos a tomar la medida con el hidrómetro y vamos a ver un cambio de nivel. Ese nivel o esa diferencia de nivel nos va a dar el porcentaje de de arcillas, que son las partículas más pequeñas, que son las que van a quedar en la parte de arriba. Ya el resto está sedimentado, y de esa manera nosotros podemos cuantificar las 3 fracciones. Digamos que es una metodología muy fácil, muy sencilla, pero muy eficiente. Vean, hay un proceso químico para determinar lo físico. Exactamente. Digamos que además de eso, que no se me pase, es muy importante también nosotros debemos tomar la temperatura. Cada uno de nuestros suelos, al tener colores diferentes y al tener contenidos mineralógicos totalmente diferentes, pueden generar diferenciación de temperatura, y la densidad puede verse variada o modificada con la temperatura del suelo. Entonces nosotros al tomar la temperatura podemos hacer un factor de corrección en cuanto, digamos que la metodología está estandarizada para una temperatura de 17 grados centígrados. Si los suelos tienen más de esa temperatura, nosotros podemos hacer esa corrección y hacer el factor de corrección para determinar exactamente cuál es la densidad que nosotros vamos a tener ahí. Perfecto, entonces densidad aparente, textura, estructura. Digamos, en la parte física nosotros también podemos determinar la densidad real. Digamos que la densidad aparente va a ser, digamos que todo suelo tiene poros, tiene porosidad. Entonces nosotros podemos determinar aquí con otras metodologías que no van, digamos, esto hace parte del resultado básico que nosotros le vamos a entregar a los televidentes y a las personas que nos traigan el suelo para analizar.
Pero adicional a eso hay otras metodologías y otros procesos para profundizar un poco más sobre la parte física que son adicionales, pero que son indispensables. Dentro de eso está la densidad aparente y la densidad real. La densidad aparente, todos los suelos tienen una porosidad. Sí. Esa porosidad va a ocupar un espacio donde va a haber aire y agua. Ese espacio más el suelo nos va a dar el resultado de la densidad aparente. Para hacer la densidad real nosotros tenemos que eliminar esa porosidad mediante una fracción mecánica que puede llegar a ser el mismo tamizado y calentamiento a vapor, donde nosotros vamos a llevar a un volumen con agua y suelo y vamos a calentar. Toda la parte de porosidad que se llena de agua o que se llena de aire con la presencia de calor y la ebullición del agua va a hacer que básicamente se abra, haya una ruptura y ya deje de haber presencia de esos poros. Al dejar de haber presencia de esos poros, nosotros vamos a poder determinar cuál es la densidad real del suelo. Esa es la diferencia entre densidad real y densidad aparente. Sí, señor. Entonces, adicional de eso, como complemento de la parte física, nosotros podemos colaborarles con el tema de curvas de retención de humedad. Las curvas de retención de humedad son una base fundamental para el tema de riego, para temas de mecanización, para temas de compactación. Digamos que con las curvas de retención de humedad nosotros podemos determinar exactamente la cantidad de poros que hay en el suelo. Digamos que los poros se dividen en macroporos, mesoporos y microporos. Cada uno de estos va a tener una función fundamental en el suelo. Los macroporos, digamos, cuando tenemos en la parte textural un grado más de arenas, vamos a tener mayor cantidad de macroporos. Cuando vamos a tener mayor cantidad de arcillas, vamos a tener mayor cantidad de microporos. Por eso, precisamente es que de pronto en los suelos más arcillosos puede haber una mayor fracción o una mayor posibilidad de encharcamientos, porque al haber mayor cantidad de microporos, el agua la retiene, pero es muy difícil que salga. En cambio, en suelos arenosos hay la misma retención de agua, pero al ser macroporos es mucho más fácil de que filtre. Entonces, en suelos, por ejemplo, en base a la textura, podemos determinar también esa parte del drenaje del suelo. Muy bien. Pues mejor explicado para dónde, ingeniero. Me dejó incluso sin qué preguntarle porque ya mientras usted iba avanzando yo estaba pensando en la pregunta, ya me estaba dando la respuesta. La idea es darle completamente a nuestros televidentes todos los datos para que vean que como laboratorio hacemos las cosas muy bien y que lógicamente estamos preparados para todo lo que suceda. Excelente, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, pues ya esta primer parte, este primer capítulo de nuestro Santiagro viendo el campo acá en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía de la UPTC de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Nos despedimos, nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a entrar a la otra fase de nuestro laboratorio, que es la determinación química de nuestra muestra de suelos. Entonces, muchas gracias, ingeniero. A ustedes muchísimas gracias y no cabe resaltar que están todos totalmente invitados a que traigan sus muestras, a que hagamos parte del proceso de mejoramiento de la parte agrícola de nuestro país. Claro, determinar la fertilidad y bueno, determinar las condiciones físicas y químicas de nuestros suelos para hacer un plan correcto de fertilización. Así es. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo, amigos.